Rizul presenta Integrando la Industria. Con esto de la pandemia, para disminuir los contagios, se aplicó el distanciamiento social. 0 abrazos, 0 besos y 0 saludos de mano. Triste, pero necesario. Y otra de las acciones que todos vimos y seguimos viviendo fue la medición de temperatura para entrar prácticamente a todas partes. Pero la verdad para muchos de nosotros fue que para estos termómetros digitales solo bastaba con acercar un poco nuestra frente o la mano para medir la temperatura sin contacto alguno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando la Industria presentado por Rizul. Y precisamente el cero contacto también es básico en la industria hoy en día, ya que se requiere para supervisar la calidad de los productos o tal vez de los hornos y procesos a altas temperaturas, donde es imposible que haya contacto alguno. Y es aquí donde se necesitan equipos para detectar la temperatura del producto sin contacto. Y para hablar de lo último en esta tecnología, nos acompaña el día de hoy un especialista en la materia, el ingeniero David González Mayorga, gerente de ventas de Dominion Advanced Technologies, empresa representante a nivel nacional de Fluke. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido a Integrando la Industria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Ingeniero David, platícanos. A ver, hoy en día ya nos parece muy normal la medición de la temperatura digital en nuestra vida cotidiana, en muchas cosas, pero en la industria, ¿cómo era antes, ingeniero? Platícanos. Sí, fíjate que es muy interesante. Hablando un poquito de historia respecto a esta tecnología, y lo que teníamos anteriormente, para la parte industrial, como puede ser siderúrgicas, vidrio, aplicaciones de altas temperaturas, muchas de las veces se utilizaban equipos de contacto, como son termopares, o incluso llegaron a utilizarse equipos de mercurio para poder llevar el control de válvulas o llevar el control de ciertos procesos. En los años 60 se empezó a desarrollar este tipo de tecnología óptica, tanto de la parte visual, que era comparativo de un filamento al rojo vivo con respecto al material, de cómo se encontraba su coloración. Entonces ahí se iba con el espectro visual, pero ya en los años 60, como lo comentaba, se fue desarrollando hacia la parte infrarroja, ¿no? Donde se fue desarrollando equipamiento, tecnología, semiconductores, para poder llegar a detectar la temperatura sin necesidad de hacer contacto y con equipo óptico. Y de ahí posteriormente, como bien decías, actualmente es muy normal y ver la parte digital. Una de las marcas que con orgullo represento aquí a nivel nacional, que es Rytec, actualmente que está siendo transformada como Fluke Process, pues fue de los primeros en desarrollar digitalmente este tipo de tecnologías, ¿no? Donde ya un termómetro portátil con una lectura digital, alrededor de los años 80 se empezó a desarrollar esta tecnología a través de Rytec. Ingeniero, y bueno, adentrándonos a este tema, en la industria se maneja mucho el término de termografía. ¿Qué diferencia hay con la pirometría? Es una pregunta muy interesante. En la parte termográfica es más utilizada lo que es el área de mantenimiento, donde principalmente se busca patrones en base a la imagen térmica que se tiene de lo que estamos monitorizando y ves más diferencias de temperaturas. En pirometría, nuestro enfoque o el enfoque particular es conocer la temperatura con precisión, porque esto va enfocado más al proceso y a la calidad del producto final, es decir, a qué temperatura estoy calentando cierto producto. Entonces es muy importante y crítico conocer con precisión la temperatura que se va a tener. Entonces la diferencia viene siendo esta, un poco más enfoque mantenimiento y diferencias de temperaturas, y el otro es más calidad del producto, proceso y la precisión en la medición de temperatura. Oye, ingeniero, y luego supongo también que con estos avances en la medición de la temperatura cada vez con menos contacto, se pudo llegar más lejos. Más lejos me refiero a altas temperaturas. ¿Qué beneficios tiene el uso de termómetros sin contacto en la industria? ¿Cómo se diversificó, tal vez, vamos a decirlo de alguna manera? Fíjate que es algo, en el caso de la industria, normalmente el proceso de control se lleva a través de termopares, pero se controla a través del ambiente, ¿no? Si quisieran conocer, por ejemplo, la temperatura del material como tal, el mismo termopar tendrían que llevarlo hasta hacer contacto con el producto.
y al hacer contacto de un material caliente, en primera el tiempo de vida del termopar se vería reducido drásticamente y en segunda podrían modificar, rayar o dañar o contaminar el objeto que estamos midiendo. Entonces con la parte infrarroja es muy fácil tomar una medición de buena precisión siempre y cuando se seleccione correctamente y poder retroalimentar al sistema de control o de calidad para poder determinar que haya llegado a la temperatura correcta. Y sin necesidad de hacer contacto, entonces el tiempo de vida del equipo infrarrojo pues tiene mayor duración, hay menos desgaste del mismo instrumento, por lo tanto la precisión se va manteniendo por mucho más tiempo y y no modificamos ni contaminamos el producto, ¿no? Es una de las principales características. Hablando de este equipo infrarrojo y en particular de los pirómetros infrarrojos, ¿cómo nos ayudan entonces los pirómetros infrarrojos en el control y automatización de procesos? Sí, básicamente ahí lo que hace es optimizar el proceso. Optimizar significa aumentar número de variables, aumentar la monitorización que vas llevando. Entonces, en la optimización, en el control de procesos, lo que básicamente estaría haciendo el usuario de este tipo de tecnologías es agregar un punto adicional de medición. Controlas tu proceso con el termopar y con el sensor infrarrojo controlas a qué temperatura realmente estás calentando. Esto puede ser benéfico de ambos puntos, ¿no? Ya sea que aumente la calidad del producto porque así aseguras a la temperatura que sale, pero también ahorro de energías. Por ejemplo, si estás calentando a los 30 minutos porque crees que llegaste a cierta temperatura de tu producto, pero no lo validas, pero con un pirómetro infrarrojo puedes validarlo si realmente llegó a esos 30 minutos a esa temperatura o tal vez un poco antes y el consumo de combustible se puede ver reducido y por lo tanto tener una mejor operación y optimización de tu proceso. Oye, ingeniero, para aquellos que estamos apenas comenzando en estos temas de la industria y conociendo esta tecnología, ¿puedes darnos un ejemplo de los mercados en donde se aplica este tipo de instrumentos? Sí, fíjate que pueden ir desde aplicaciones muy comunes, como podríamos ir a la parte alimenticia, desde a lo mejor cómo se están sirviendo los productos en un restaurante, ¿no? Oye, ¿qué temperatura llevan? Con un pirómetro infrarrojo pueden hacerlo, o como el acceso de personal que hacen la inspección. Pero ya hablando de la industria un poquito más pesada, por decir, llamarlo así, podríamos hablar de la parte acerera, la parte de vidrio, la parte de cemento, donde estamos hablando de temperaturas muy elevadas, que puede ser riesgoso para las personas tomar mediciones o referencias, o que requieren de cierto equipo, mayor tecnología, para lograr una medición más confiable. Entonces, desde papeleras, cementeras, alimenticia, vidrio o fabricación de autopartes, son de los principales mercados donde se enfocan este tipo de instrumentación. Oye, ingeniero, ¿y por qué dices que es crítico el monitoreo de temperatura en ciertos procesos? Fíjate que una de las principales variables es la segunda variable más medida del planeta, es la temperatura. Entonces todo está relacionado con la temperatura. Vas a hacer un proceso de moldeo de ciertos materiales, necesitas conocer la temperatura de control del horno, así también como la temperatura del producto al cual vas a estar midiendo y aseguras la calidad final de tu producto. Entonces por eso la temperatura va de la mano con muchos procesos. Increíblemente. Y sí, como platicábamos al principio, incluso la temperatura era un protocolo, sigue siendo incluso protocolo de nuestro estado de salud. Y entonces, ¿cómo se va extendiendo esto también en los procesos de la fabricación de inmensidad de productos? Y Sí, adentrándonos, ingeniero, a las soluciones de Fluke, ¿puedes platicarnos qué medios o métodos a detalle podemos utilizar para el monitoreo de temperatura? sí, mira, hay varios métodos. Puede ser desde contacto con, como comentábamos, termopares o RTDs, pero ya hablando de la parte infrarroja, tenemos desde equipo, que puede ser mediciones puntuales para mantenimientos, como son los tipos pistolas o lo que veíamos actualmente en accesos de personal, cámaras termográficas para poder hacer el acceso. Y hablando de la parte de control de procesos, automatización, tenemos sensores que nos pueden ayudar a monitorizar. Los dejamos instalados, monitorean 24/7 el proceso
Y tanto pueden ser sensores puntuales como cámaras termográficas, como escáneres para monitoreo, por ejemplo, de un horno rotatorio, el poder visualizar los refractarios, cómo se van desgastando de este horno rotatorio. Entonces pueden ir desde muchas tecnologías, desde algo muy básico como un sensor muy pequeñito para monitorear paneles de distribución, hasta aplicaciones ya más grandes, ¿no? Como un horno rotatorio de una cementera. Y es ahí donde entran, por ejemplo, los productos Rytec, que son sensores IR o infrarrojos, ¿no es así? Rojos. Correcto, sí, ya en esta parte de inspección 24/7 y control de procesos, señales analógicas, buses de campo, es donde entra toda esta parte de Rytec o Fluke Process Instruments. ¿Cómo nos ayudan estos sensores, ingeniero, para las personas que nos están escuchando? Sí, pues básicamente es darte la información tanto visual, con una pantalla donde tú puedes visualizar de una manera térmica, es decir, amplías tu percepción visual viéndolo de manera térmica 24 horas, 7 días de la semana la inspección, y además retroalimentando hacia los sistemas de control por 4 a 20 miliamperes, por buses de campo, por OPC, por muchos medios para retroalimentar a tu sistema de control. Ok, ingeniero, ¿puedes platicarnos entonces, ya que estás en estos puntos, las ventajas de el monitoreo de Fluke para el monitoreo de la temperatura? Sí, mira, muchas de las ventajas van enfocadas en el caso de Fluke Process, van enfocadas a lo que es la calidad del producto. Ese es su principal enfoque, ¿no? Porque, como comentaba previamente, controlas más el horno, pero con lo que es esto vas controlando el proceso, el producto como tal, ¿no? Mides directamente al producto. Si yo tengo una fabricación de plástico, un formado de plástico, puedo ver la distribución de temperaturas completamente de la parte de plástico. Y entonces eso puede reducir el scrap o el desperdicio que tienes normalmente y aumentar tu productividad y aumentar lo que es la calidad de tu producto. Y bueno, eso es parte de las ventajas que se cuenta con este tipo de tecnología, con esta solución, vamos a decirlo. Es Y hay un punto bien importante que mencionabas también, la reducción de tiempos muertos y desperdicios. ¿Cómo es que estas aplicaciones pueden aprovecharse a través de esta tecnología para la reducción y optimización de costos, ingeniero? Eh, lo que decíamos puede ser, por ejemplo, en el consumo de combustibles. Ahí tanto, bueno, también en la parte ecológica, pues con este tipo de tecnologías puedes reducir el consumo de combustibles, optimizando el proceso, mejoras la calidad del producto, midiéndolo directamente a él. También puedes controlar mejor, balancear tus hornos, por ejemplo, con una termografía completa del producto y monitorándola cada pieza que va saliendo, llevando tus históricos también. Eh, Dentro de todo este proceso es lo que te va dando esta tecnología, ¿no? En cuanto a la reducción u optimización de costos, ¿en qué aplicaciones se puede aprovechar este tipo de tecnología? En la reducción de costos, por ejemplo, en la parte de mantenimiento, puedes tener en la parte de monitorización continua de ciertos activos en la industria para mantener la productividad de estos activos y mantenerlos en operación continua, ¿no? Reduces paros de planta, eso ya va directamente direccionado a la reducción de costos, y también en la parte de desperdicios, como en lo que es plásticos, cuando haces un termoformado, una pieza plástica, puedes reducir todo ese desperdicio que va también direccionado con todo esto, ¿no? Entonces va afectando, o en la parte de cementos, incluso en lo que decíamos de los refractarios, puedes alargar el tiempo de vida de estos refractarios, aumentando más su productividad, tanto del horno como de la operación que tenemos del mismo, ¿no? Ingeniero, y antes de despedirnos, ¿puedes platicarnos una experiencia de éxito en la que se haya aplicado este tipo de tecnologías que seguramente pues, son el día a día, ¿no? Sí, fíjate que algo interesante y de lo que me tocó vivir en alguna ocasión es que cuando llegamos a hacer la instalación de este tipo de sistemas, muchas de las veces, digo, ya tiene muchos años, ¿no? Como comentamos, de los años 60, pero tú llegas con los clientes, les muestras esta tecnología y lo ven todavía muy innovador. Entonces, llegas, instalas, implementas y dicen, oye, tantos años que lo tuve instalando,
con esta instalación reduje costos, con esta instalación estoy mejorando mi productividad, estoy mejorando mi producto final y apenas lo vamos conociendo, ¿no? Entonces, muchos de ellos han trabajado de la misma manera, están acostumbrados a tener desperdicios y cuando haces una implementación de este tipo, dicen, oye, no sabía que podía reducir todo esto y ahorrarme para poder reinvertirlo en otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, esto es lo que da y realmente casos de éxitos como estos es lo que te incentiva a seguir con esas tecnologías. Qué interesante experiencia, ingeniero, porque tiene razón, muchas empresas pueden decir que estaban acostumbradas a cierto desperdicio e incluso a lo mejor ya lo tenían como considerado de algo normal y hoy en día se dan cuenta que era realmente algo que se podían ahorrar o incluso reinvertir de otra manera, ¿no? De una forma más inteligente. Es correcto, sí, y a lo mejor lo ven como una inversión que puede ser fuerte al inicio, pero ya lo que van recibiendo de ganancia más adelante, pues se va pagando inmediatamente, ¿no? Así es, ingeniero. El tiempo se nos acaba. Algo que nos puedas decir antes de despedirnos para nuestros amigos de Integrando la Industria. Pues nada más agradecerles y también, bueno, pues sigamos con la mente abierta. Muchas de esas tecnologías son innovadoras y dar la oportunidad de implementación, dar la oportunidad de intentarlo, creo que puede sacar muy buenas experiencias. Así es, y sobre todo estar preparados para los cambios, para las oportunidades y para competir, ¿no? De una forma más inteligente y eficiente sobre todo. Ingeniero David González Mayorga, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a todos por esta oportunidad. Amigos, compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Los esperamos cada viernes en nuestro siguiente podcast presentado por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Risul presenta Integrando la Industria.